Hola con todo nuestro público, estamos aquí en Tendencia Legal, dando inicio a nuestro programa de entrevistas sobre el Código Orgánico Administrativo. Tengo el placer de presentarles al doctor Álvaro Renato Mejía Salazar, quien nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, Gabriela. Hola con todos, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Sí, y prácticamente, Gabriela, cuéntanos, por favor, la trayectoria profesional y académica del panelista con el que contamos el día de hoy. Recordemos que habíamos prometido tener en este programa a los más altos exponentes del derecho administrativo del país. Este es el caso del doctor Álvaro Mejía Salazar, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en tributación y magíster en Derecho, con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de los Institutos Ecuatorianos de Derecho Procesal, Derecho Administrativo y Derecho Tributario. Ha publicado muchísimos libros, entre ellos sobre el área de Derecho de la Universidad Andina, y se desempeña como procurador de la institución, es decir, de la Universidad Andina Simón Bolívar. También ejerce la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y tenemos el agrado de estar con él en esta mañana. Bienvenido, vamos a hablar de temas de coyuntura, en especial del Código Orgánico Administrativo, que es nuestro principal eje hoy por hoy, y queríamos empezar hablando pertinentemente sobre los recursos horizontales planteados en el Código Orgánico. Es así que tenemos varias preguntas puntuales al respecto que Andrés se las va a hacer. Muy buenos días, Álvaro, gracias por acompañarnos en esta entrevista, prácticamente un panelista de primera línea como prometimos, y como el tiempo es corto vamos a entrar en materia. ¿Qué debemos entender nosotros, Álvaro, por impugnaciones horizontales en el Código Orgánico Administrativo? Bueno, muchas gracias Andrés, Gabriela, Felipe. Tenemos que tener muy en cuenta que la ley vigente en cuanto a procedimiento administrativo, el Código Orgánico Administrativo, que lo vamos a denominar COA por cuestiones de tiempo, ha eliminado la impugnación horizontal en cuanto a recursos. Nosotros teníamos una tradición de contar en sede administrativa con el recurso de reposición, que era un medio de impugnación a través del cual nosotros podíamos impugnar actos administrativos para ante el mismo funcionario que emitió esta actuación, con el afán de que con los argumentos, las motivaciones del administrado pueda darse una oportunidad para reconsiderar su criterio. ¿Sobre la base de qué descansaba la impugnación horizontal? Vía recurso. Sobre la base de los principios de economía y celeridad. Economía, ¿por qué? Porque si es que nosotros podemos solicitarle que el mismo funcionario que emitió el acto lo reconsidere, estamos evitando que presentemos una impugnación ante el superior, con los gastos tanto para el administrado como para la administración que esto represente. Y celeridad, ¿por qué? Si es que nosotros no cambiamos de instancia y pedimos prontamente que la misma autoridad reconsidere su criterio, de manera más rápida la autoridad podría evaluar los argumentos de impugnación de la parte y considerar si es que efectivamente tiene la parte la razón, si es que cometió un error y si es que conviene la enmienda de ese acto administrativo. Es más rápido porque no necesitamos un proceso en el cual una nueva autoridad recién se entere del caso, se empape de los hechos, como para poder resolverlo. La autoridad lo acaba de hacer, entonces tiene la materia muy fresca. Exactamente, pero hay casos, hay gente que dice, ¿no? Por ejemplo, de que tal vez la reposición no era muy efectiva en nuestro sistema jurídico, y justamente por eso creo que se ha tomado la decisión de eliminarlo, porque dicen, es difícil que el mismo funcionario admita su error. Entonces, ya desde esa óptica tal vez de la eficacia de la norma, diríamos que es correcto o mantenemos el tema de que no se va a haber eliminado la impugnación horizontal a través del recurso de reposición. Muy interesante tu argumento. No solo en el país, sino básicamente en todo Occidente es generalizado que una parte de la doctrina critique a la impugnación horizontal, precisamente por lo que tú mencionas. Es humanamente entendible que las personas, cuando conforman una convicción, un criterio,
minimicen los criterios en contra y maxifiquen los criterios a favor. Es decir, la gente no le gusta, o en general de los casos, no está preparada para corregir sus propios errores, para dar un paso al costado. Y por este motivo, ciertamente, muchos, no digamos muchos, pero algunos autores, algunos miembros de la doctrina sostienen que, como tú bien señalas, la impugnación horizontal, el recurso de reposición específico, es ineficaz, que es preferible evitarnoslo, porque las autoridades no suelen recular en sus criterios. Sin embargo, recordemos que el origen de la impugnación horizontal está en la confianza que como ciudadanos le damos a la administración. ¿Cuál es la confianza que le damos? En que esta administración tenga una madurez intelectual y emocional para que vea en la impugnación una oportunidad para evaluar los argumentos de la parte y verificar si es que su actuación estuvo bien o estuvo mal. Nosotros confiamos en que las administraciones tengan este nivel de madurez para que administren la cosa pública en adecuada manera, para que tutelen realmente los derechos de los ciudadanos, que al final del día es para lo que están allí. Entonces, sí, cuando nosotros nos quejamos que la administración tiene un criterio crónico de ratificarse, no tenemos que atacar a los medios de impugnación. Lo que tenemos que buscar es el mejoramiento de las administraciones, de los funcionarios, para que entiendan que tienen una oportunidad para tutelar en debida manera los derechos de los administrados y para que esa voluntad administrativa se manifieste en debida manera. Perfecto, entonces, de lo que nos ha dicho nuestro expositor hasta el momento, estamos tratando el tema de impugnaciones horizontales, es decir, las que yo propongo y resuelve la misma autoridad que dictó el acto o la actuación administrativa. Entonces, prácticamente lo que nos ha señalado es de que antes teníamos el recurso de reposición que se lo interponía ante la misma autoridad, el mismo resolvía. No es este el caso de las impugnaciones verticales, como serían ya la apelación y la revisión, que se entiende resuelve un superior. Pero la pregunta sería prácticamente, ¿nos hemos quedado sin ningún otro mecanismo de impugnación horizontal? Es decir, yo ya no puedo presentar alguna impugnación que resuelva la misma autoridad, o existen otros mecanismos que no fuera a través del recurso de reposición para que el ciudadano pueda tener una impugnación horizontal. Como señalaba, sí, en el COA nos hemos quedado sin la capacidad de recurrir de manera horizontal. Cabe señalar que en el JAFE poseíamos el recurso de reposición y estaba correctamente legislado, porque no era obligatorio que nosotros debíamos presentarlo para posteriormente presentar una apelación o incluso para directamente ir a la sede judicial. Era totalmente potestativo. Entonces, la persona tenía que evaluar, el administrador tenía que evaluar si es que presentaba eso o si es que mejor se iba a la sede judicial o presentaba ante el superior, dependiendo de las circunstancias, recordando siempre que estos recursos no tenían efectos suspensivos. Es decir, si es que yo me animaba a presentarlo, me corría el riesgo de que la administración lleve a cabo los efectos del acto. Entonces era una herramienta que la teníamos muy bien lograda y, como digo, lo que se tenía que atacar es las causas del problema y no los síntomas. Respondiendo a tu pregunta, el ERJAFE prevé un medio de impugnación horizontal que es el reclamo. Sin embargo, no tenemos que confundir el reclamo con recurso de reposición y con cualquier otro recurso. El recurso está pensado para impugnar actos administrativos. Así de simple. Y en sede procesal es lo mismo, en sede jurisdiccional es lo mismo. El recurso está pensado para atacar resoluciones del juez. Pero en ocasiones hay circunstancias que no podemos identificar con un acto administrativo, pero que lesionan derechos. Estas circunstancias, tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso judicial, tienen que tener la capacidad de ser impugnadas. En el procedimiento administrativo, estas circunstancias las impugnamos a través del reclamo. El reclamo no es, como el recurso, un medio de impugnación abstracto, es un medio de impugnación con una temática concreta. Podemos atacar mediante reclamo hechos administrativos, una circunstancia como por ejemplo un pago indebido, una circunstancia como por ejemplo una errada catalogación en una partida arancelaria. Es decir, no vamos a atacar un acto administrativo, sino una circunstancia administrativa que lógicamente necesite ser revisada a través de este medio de impugnación que, como digo, a diferencia del recurso, tiene una temática concreta. Ahora bien, esto que era muy claro en el ERJAFE, en el COA se vuelve gris. Se vuelve gris. Sentimos que el reclamo se lo ha relativizado
No creo que se los deba confundir con el recurso de reposición realmente, pero sí se lo ha relativizado como una herramienta específica para la tutela de derechos específicos en circunstancias especiales. Claro que sí. Doctor, yo quiero hacer una precisión aquí y más bien consultarle cuál es su intención en este sentido. Justamente es lo valioso de esta entrevista, de que no estamos como en cualquier seminario donde el expositor da su punto de vista y no tenemos la oportunidad de hacer hincapié en algunos temas que creemos que son importantes. Y a mí el tema que me parece importante es lo siguiente. ¿Cómo usa el COA la palabra impugnación? ¿Por qué? Porque hay gente que dice que cuando habla de impugnación solo se refiere a recursos. Hay otras personas que cuando habla de impugnación se refiere a reclamaciones, a recursos, a quejas y a todo el tipo de que se pusiera a formular. ¿Y por qué hago la pregunta? Porque el COA nos dice que los actos de simple administración no son propiamente impugnables, dice. En ese sentido, ¿qué quiere decir el alcance de esta disposición? Yo no puedo presentar recursos en contra de un acto de simple administración, pero ¿podría presentar reclamos o tampoco podría presentar reclamos en contra del acto de simple administración? En contra del acto de simple administración, en la medida en que no vaya a generar un hecho administrativo, por ejemplo, se mantiene el criterio de que no son impugnables, y esto sí lo tenemos desde la tradición administrativista española, y de hecho que es tributaria a su vez de la francesa y de la italiana, y remotamente de la alemana, básicamente de la tradición europea. El acto de simple administración, en la medida en que no genere efectos jurídicos, no va a ser impugnable, y lo que tenemos que esperar es que ese acto llegue a constituir un acto administrativo para poder impugnar. Ahora bien, lo que sí se puede presentar son observaciones a ese acto de simple administración dentro de un procedimiento administrativo. Pero eso te lo digo desde la perspectiva teórica. En otras legislaciones, y me voy a referir nuevamente a la española, cada acto de simple administración que se sepa que va a redundar en la producción de un acto administrativo es notificado al administrado para que se defienda, para que defienda sus derechos. ¿Cómo? No puede impugnarlo, no puede oponerse a que se emite ese acto, no puede solicitar que se modifique ese acto, pero sí tiene la capacidad de dar su opinión al respecto, dar su observación. Perfecto, tú produciste este acto de simple administración de cara a producir un acto administrativo. Yo no te voy a decir que lo reformes, que lo modifiques, que lo revoques. No lo puedo impugnar. Pero sí tengo que tener el derecho de presentar mis observaciones para que tú las consideres al momento de conformar tu voluntad administrativa que devendrá en el acto administrativo. Yo quiero llegar a un punto específico y por eso planteo esta pregunta. Toda vez que hemos visto que los actos de simple administración no son propiamente impugnables, solamente se pueden presentar observaciones, ¿sería posible, digamos, de que las entidades empiecen a regular, a legislar y, por ejemplo, tratar de decir, porque le cuento el caso, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia de Compañías ya expidió un reglamento en el que ellos regulan el procedimiento sancionador? Y yo no sé hasta qué punto es válido el tema de que ellos digan que en todo lo que no se contravenga a esa resolución se aplica el COA. Estamos prácticamente restándole valor a una ley orgánica. Así es. Entonces la pregunta es, en materia de recursos horizontales o verticales, ¿se puede legislar infralegalmente o tenemos que solamente ceñirnos a lo que el COA nos ha establecido? Jamás. En materia de recursos va a regir dos principios que van de la mano: el de configuración legal del procedimiento y el principio del recurso legalmente previsto. Los medios de impugnación, por la naturaleza de su actuar, tanto en el procedimiento como en el proceso, tienen que estar legislados en la misma norma que regula el procedimiento o el proceso y con el mismo rango de ley. Entonces, hay un principio como les digo, de que el legislador es el que va a configurar el procedimiento y el procedimiento tiene reserva de ley. Perfecto. Entonces, yo puedo acudir a los recursos que prevé la norma y eliminar recursos o ampliar recursos en una norma de carácter infralegal, pues no es posible. Esto tenemos que también entenderlo a la luz del artículo 76, número 7, letra M de la Constitución, que se refiere a materias no penales, pero de una manera muy laxa. Si vemos la Constitución pensaríamos que tenemos derecho a todo. No, la Corte Constitucional ya esto lo ha analizado y ha dicho que si bien la Constitución tiene una redacción tan laxa, hay que analizar la materia de los recursos de materia no penales a la luz de estos dos principios: configuración legal del proceso y principio de recurso legalmente previsto.
¿Por qué yo planteé esa pregunta? Y seguramente a muchos de nuestros amigos que nos están viendo les va a interesar, porque seguramente gran cantidad de ustedes son funcionarios públicos y si bien tal vez no es lo único que hacen, pero parte de su trabajo es la contratación pública. ¿Qué pasa en la ley de contratación pública? Prácticamente nos decían que tenemos los recursos, ¿no es cierto? Que los recursos ahora se van a ceñir a lo que establece el COA específicamente y tiene por ahí un articulado preciso para la fase precontractual, donde sí se dictan actos administrativos. Pero el artículo 102 de la Ley de Contratación Pública nos dice que uno puede impugnar las actuaciones en fase precontractual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, una acta de calificación de comisión técnica, en virtud del 102, yo la podría, dice ahí, puedo impugnar. Eso es un gran error, lo hemos visto. Estamos prácticamente ahorita concluyendo un poco, llegando a una conclusión medio interesante, de que con la entrada en vigencia del COA, ya prácticamente solo voy a poder impugnar en contratación pública los actos administrativos, entiéndanse por estos, resolución de adjudicación, por ejemplo, pero ya los propios actos de la comisión técnica, que son actos de simple administración, no se podrán impugnar, y yo le encuentro un poco de lógica también a eso. La pregunta es reiterativa en la legislación ecuatoriana de los últimos 10 años, que ha sido bastante deficiente. Los legisladores de los últimos 10 años, y creo que los presentes también, los actuales también, no conocen el término de lo que es legislar exhaustivamente. Por ejemplo, y lo que tú señalas está en el COGEP y está en el COA, tiene derecho a impugnar. Impugnar es el verbo, pero ¿mediante qué? Si es que, como digo, interpretamos esta norma a la luz del principio del recurso legalmente previsto, la ley me tiene que señalar cuál es la herramienta a través de la cual yo impugno, porque la impugnación es un verbo, yo lo tengo que ejercitar a través de un medio de impugnación. Entonces, si yo digo impugnación, pero no digo apelaré, presentaré revisión, reclamaré, entonces nos ha pasado ya que lo que hemos hecho es presente impugnación, pero no digo a través de qué medio. Es una legislación nada exhaustiva que le deja al administrado, al ciudadano, pues en una situación de inseguridad jurídica, por supuesto. Y en efecto tiene mucha lógica lo que hablábamos de que los actos de simple administración no se pueden impugnar, porque yo digo, por ejemplo, ¿qué tal si una comisión técnica le dice al ministro, le recomiendo que le adjudique a X contratista, y el contratista Y, que se siente desfavorecido en esa calificación, protesta contra esa acta de calificación y resulta que el ministro en realidad no iba a coger ni siquiera la recomendación de la comisión, sino que le iba a adjudicar al mismo que está impugnando? Claro. Entonces, por eso también tiene un poco de lógica que los actos de simple administración que todavía no producen efectos no se puedan, como usted dijo, materializar a través de una impugnación, no se puedan reclamar a través de eso, ¿no es cierto? Pero siempre dando la oportunidad para que se generen observaciones, porque, como digo, ¿cuál es uno de los fines connaturales al procedimiento administrativo? ¿Para qué es el procedimiento administrativo? No es lo mismo que el proceso judicial. El proceso administrativo está siempre para generar una voluntad administrativa. Las administraciones están siempre generando voluntades administrativas, sea porque a ellos mismos les interesa o sea porque están respondiendo a un pedido. Pero cuando la administración responde al pedido de una parte, no es que está dando a cada quien lo que le corresponde, no, está diciendo que la posición de la administración frente al pedido es este es mi criterio, que te puede conceder lo que tú pides o no, pero es mi criterio, no está resolviendo en la manera decisora como el juez. Entonces, es importante pues que todo el procedimiento le den la oportunidad a la parte para que se manifieste y de esta manera la administración cuente con todos los elementos de convicción. ¿Para qué? Para conformar en debida forma su voluntad administrativa. Evidentemente sí, es justamente lo que a veces se confunde el procedimiento judicial y el administrativo, y bien que nos metemos ya a este tema porque hay una pregunta que seguramente alarma bastante, y es que el COA en una de sus disposiciones nos dice que, y bueno, es un tema ya un poco saliéndonos del tema de la impugnación horizontal, pero impugnaciones en general. El COA nos dice que contra los actos de la máxima autoridad solo cabe impugnación en la vía judicial. Y eso a mí es algo que me preocupa y seguramente a mucha gente le preocupa porque dicen prácticamente nos están acabando la impugnación administrativa y vamos a tener unos tribunales contenciosos administrativos abarrotados si prácticamente en la actualidad sabemos que un juicio contencioso administrativo es largo, a pesar de que con el COGEP se han simplificado etapas, pero es largo.
Entonces ahora ya con la incidencia que va a tener este tema de que yo ahora contra las resoluciones de los ministros, que son máximas autoridades, solo tenga que irme a la vía judicial. No puedo pedir una reconsideración en vía administrativa. ¿A eso habremos llegado o estoy siendo muy estricto en la interpretación de la norma? Para nada está siendo estricto, y claro que tiene que ver esto con impugnación horizontal. Nosotros teníamos, y es la tradición administrativista europea a la cual nos debemos históricamente, y que no porque sea Europa, sino porque han tenido más décadas para pensar esto y lo han hecho de una manera adecuada. Nuestra tradición jurídica administrativista preveía el recurso de reposición en contra de las resoluciones que tenían que ser emitidas por la máxima autoridad. Era una manera precisamente de tener sede administrativa para impugnar. Nuevamente, economía y celeridad. Yo le podía decir, oye ministro, tú que eres el titular nato de la emisión de este acto administrativo, lo has emitido pero estás equivocado en A, B, C circunstancias. El ministro podía recular, podía enmendar. Si no lo hacía, bueno, pero tenía yo la oportunidad como ciudadano de pedirle esa reconsideración vía recurso de reposición. Ahora se eliminaron. Por una parte se elimina la reposición y por otra tenemos un artículo que de manera expresa está prohibiendo que se presente un recurso, por decirte algo, de revisión contra ese acto administrativo, y solamente está habilitando la sede judicial. Hemos, definitivamente con el COGEP se ha agotado la sede administrativa en estos casos. No puedo decir que es inconstitucional, como ya lo analicé hace un momento, pero sí es del todo inconveniente. Es del todo inconveniente y perjudica al mismo Estado. Tal vez no a la cartera de Estado, que ya se ve con un trámite menos, claro, pero sí al Estado en su función judicial. La función judicial, como bien señalas, va a tener más carga procesal de juicios, lo cual va a necesitar una mayor inversión en recursos y vamos de nuevo a demorarnos más. Ningún proceso oral en el mundo cumple los términos legales. Esto es así. Pero en la medida en que menos preparados estemos desde la perspectiva humana, desde la perspectiva física, para enfrentar procesos contenciosos administrativos, mayor va a ser el nivel de estancamiento de las causas, represamiento de las causas, y volveremos al estado donde, pese a tener un proceso oral, vamos a tener un juicio que se demore años nuevamente. Y esto prácticamente va a ser la costumbre, va a ser la generalidad, porque normalmente los actos administrativos de una cartera de Estado los expide la máxima autoridad. O cuando los expiden por delegación, ¿qué pasaría en ese caso? Si por ejemplo un coordinador jurídico por delegación del ministro suscribe una resolución, ¿puedo poner ahí un recurso en sede administrativa o no? Nuevamente, hay que analizar primero que las delegaciones se encuentran contraídas en el COA. Entonces, el problema que está señalando va a existir. Va a existir muchos ministros despachando, eso es así. Aun cuando tenemos unos procedimientos absurdos y anacrónicos, como es el procedimiento sancionador actual, que hace que una parte lo tramite una persona y una vez que está tramitado pasa a la resolución del jefe, del superior, cuando este jefe no tuvo ninguna inmediación con las partes. Es un trámite, como digo, que está totalmente anacrónico. Y como estas normas hay muchas que redundan en lo que señalaste, que muchas autoridades superiores tengan la obligación de emitir los actos administrativos, y ante esta negativa pues que terminemos judicializando muchas causas. Prácticamente van a ser todas. Y en el tema de que, para no dejar de contestar esta pregunta, el tema de que un funcionario que no sea la máxima autoridad actúe por delegación y saca un acto administrativo, ¿puede impugnar en sede administrativa ese acto o no, si lo hizo en nombre del ministro? Teóricamente, si es que era un acto que tenía que hacer propiamente el ministro, por ejemplo, en el caso que nos estás planteando, y que la ley ha habilitado esa delegación, se entiende que básicamente es la misma autoridad la que está emitiendo. Claro. Entonces, tendríamos que tener exactamente las reglas generales. Este es prácticamente el conversar de este tema de recursos que va a ser el que genere la mayor cantidad de dudas, creo yo. Y como hemos siempre dicho en el COA se va a nutrir mucho, tal como lo ha hecho el COGEP, de pronunciamientos de las Cortes, ¿no es cierto?, una vez que se dicta jurisprudencia, es una norma reciente, y también de pronunciamientos del Procurador General del Estado, porque
Yo también soy partidario y creo que muchas cosas que hicieron los legisladores tal vez no se dieron cuenta del alcance que iba a tener todas estas disposiciones. Completamente de acuerdo, pero también tenemos que estar conscientes que las enmiendas que ya sabemos que necesita el COA, hay que instrumentalizarlas de una manera adecuada. Por ejemplo, con el COGEP, la Corte Nacional de Justicia, con buena intención, eso no lo dudo, emitió el año pasado 2 resoluciones en materia de recursos, la número 15 y la número 17, que modifican al COGEP, y eso no se lo puede hacer. No se puede permitir. No se lo puede hacer, y no porque sea el constitucionalismo del 2008, no, porque eso desde Kelsen lo sabíamos. Entonces, la intención de la Corte es muy buena, pero no está recogida. Ahora estamos en un debate de reformas del COGEP, donde ya hay, desde la Corte Nacional, buenas iniciativas de reforma, los mismos contenidos de la resolución 15 y 17, donde algunos académicos y expertos en materia procesal hemos dado aportes para que se mejore ese COGEP. Lamentablemente el informe para el segundo debate que ha dado la Comisión de Justicia y Estructura del Estado no ha recogido ni las observaciones de la Corte Nacional de Justicia y tampoco la de académicos o expertos de materia procesal. Entonces, sí que vamos a necesitar un cambio de la posición del ciudadano a exigirle a esa asamblea que realice las enmiendas necesarias. El contar con una ley de procedimientos administrativos es importantísimo y ha sido un paso inmenso, innegable, porque nosotros teníamos la regulación del ejercicio de potestades públicas a través de reglamento. Era algo impresentable. El poder y el ejercicio del poder nace de los ciudadanos a través de sus representantes en asamblea que emiten un tipo de cuerpo normativo que es la ley. Ahora ya tenemos eso y está bien, pero hay muchas cosas que enmendar. Y hay mucha gente, a manera de comentarios finales, hay mucha gente que dice que el COA es una norma supletoria. Hay entidades que dicen, porque el COA tiene unas disposiciones también que a veces dejan en duda, pero ¿cuál es su opinión respecto a ese tema? Porque hay gente que dice, no, el COA es la norma que aplica en caso de ausencia de norma especial. Venimos de la tradición que teníamos un COGEP, un ERJAFE, y que todas las administraciones tenían sus propias normativas. En el año 2013 publiqué un ensayo en el cual analicé no menos de 35 cuerpos normativos diferentes, correspondiente a igual número de administraciones públicas que regulaban para sí mismos su procedimiento, y en materia de recursos en específico. Entonces nos quedamos con esa idea de que por ejemplo, en la Secretaría de X, tengo el procedimiento que ya dio el jefe hace tiempos, lo que ya lo veníamos analizando, no, ese es el que se sigue observando, y el COA ya es norma supletoria. El COA es claro en señalar que lo que tiene una excepcionalidad es la materia tributaria, la materia de Contraloría, exactamente, y que el resto es el procedimiento único. Y se tiene que aplicar. Y con materia diferente para contratación pública, para temas de propiedad intelectual, para ciertas materias que tienen una especificidad, pero el resto es todo COA. Claro que sí, o sea, prácticamente yo creo que igual comparto el criterio, es principalmente el COA. Esa fue la intención del legislador, eliminar tanta difusión de normativa, tanta confusión para el ciudadano, es lo que necesitamos. Gaby, no sé si deseas dar algunas intervenciones finales. Sí, como conclusión me parece muy importante que hemos rescatado las intervenciones incluso de los poderes del Estado a través de no solamente de la Asamblea, a través de la normativa tan pertinente que debería acoplarse no solamente a las necesidades del Ejecutivo, en este caso, como estamos viendo, sino también fijarse en las necesidades también del Poder Judicial, y de esta forma poder resolver los problemas propios del ciudadano, que esta sería la verdadera idea y el verdadero sentido de tener un procedimiento que facilite la vida al administrado, no solamente entendido como ciudadano, sino también a la misma administración, como posiblemente en algunos procedimientos que también podría ser parte como administrado, en el sentido cuando sabemos que interviene la administración versus administración pública. Asimismo, recalcar que la pérdida del recurso de reposición implica que el ciudadano tenga menos poder para poder defenderse, menos ámbito de batalla, y que
por otro lado, el momento de judicializarlo no solamente perdemos tiempo, perdemos recursos, sino que también se le puede rebotar un problema a la administración, al Estado como tal, que fue uno de los comentarios que nuestro invitado lo ha recalcado muy pertinentemente, por lo cual las reformas se vuelven cada vez más urgentes. Tenemos que fortalecer, incluso desde la academia, estas reformas en la Asamblea Constituyente, empoderar al ciudadano para que vuelva el recurso de revisión, de reposición, para que se fortalezca el recurso extraordinario de revisión, para que se ejemplifique cuándo y cuándo no se deberían dar la delegación, y de esta forma fortalecer nuestro sistema judicial y vamos a mitigar la seguridad, el riesgo que tenemos de inseguridad jurídica que se puede volver un problema en el momento de aplicar el Código Orgánico Administrativo. Muchísimas gracias, Gaby, lo has concluido muy bien. Le agradecemos a nuestro invitado y, queridos amigos, síganos en las siguientes entrevistas que seguimos analizando el Código Orgánico Administrativo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Gracias. doctor.